Muy buenas tardes a toda la audiencia. Un placer tenerlos nuevamente en línea. Hoy, 18 de julio de 2020, un día muy especial para todos los funcionarios administrativos de la UNSA, porque celebramos el Día del Trabajador Administrativo. A nombre del equipo Generación HD, expresamos nuestras felicitaciones a cada uno de los trabajadores, quienes desde el cargo que desempeñan aportan con sus conocimientos y su experiencia a esta gran institución de educación superior como es la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos seguros del compromiso de cada uno de nosotros con nuestra querida universidad y sabemos que a pesar de las circunstancias que venimos atravesando, nuestra labor siempre estará enmarcada en principios de responsabilidad, solidaridad y empatía con la comunidad universitaria y la sociedad en su conjunto. Mil felicidades nuevamente, que Dios ilumine nuestro camino para que podamos seguir creciendo como personas de bien. Mil felicidades. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra deseada sesión en la que vamos a abordar un tema de mucha importancia relacionada con los accidentes de trabajo, en el que aprenderemos todos los procedimientos que se tienen que seguir si alguien se encuentra en estas circunstancias. Entonces, para el efecto, me complace presentar al facilitador, el doctor Benjamín Herrera Solís, quien compartirá con nosotros todos sus conocimientos respecto a esta temática. El doctor Benjamín Herrera Solís es experto en seguridad social, es docente asesor, él es licenciado en Derecho, exfuncionario del INACES, ASIMSA y ASUS. Dentro de su formación académica, él cuenta con un diplomado en Derecho Constitucional en la Universidad Salesiana, ha realizado el diplomado del nuevo Código Procesal Civil, emitido por el Ilustre Colegio de Abogados de La Paz, cuenta con un diplomado procesal penal emitido por la Universidad Franz Tamayo, cuenta con un diplomado en Educación Superior emitido por la Universidad Salesiana. Actualmente, él cursa la maestría en Derecho Laboral, Seguridad Social, ¿no?, en la Universidad Autónoma del Beni, José Vallivian, y la maestría en Derecho Penal y Procesal en la Universidad Gabriel René Moreno. Entonces, antes de darle la bienvenida, esta tarde me acompaña el compañero Vladimir Murillo, a quien le voy a dar la palabra. Por favor, adelante, Vladimir. Buenas tardes. Gracias, Ninoska. Muchas gracias, Ninoska, y compañeros, muy buenas tardes. Como decía Ninoska, primero felicitar a todos los compañeros de trabajo en este día, ¿no? Y hacer un llamado a la unidad de todos nosotros para poder hacer y seguir y hacer frente a esta pandemia. Bueno, el tema que tenemos hoy día, queridos compañeros, es un tema muy importante en la coyuntura actual. En este tema podemos saber qué procedimientos se deben seguir cuando ocurre un accidente de trabajo. ¿Qué podemos hacer si es que nos contagiamos del COVID? Entonces, este tema tiene mucha importancia, porque muchos de nosotros quizá no podamos llegar a conocer qué pasa cuando hay un accidente de trabajo. Y para eso estamos seguros de que el licenciado Benjamín Herrera se nos resolverá todos los problemas. Y bueno, sin más decirte, queridos compañeros, damos paso al licenciado Benjamín Herrera. Licenciado, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, un saludo caluroso. En principio, felicitar a todos los paseños, puesto que este 16 de julio era nuestra efemérides departamental, 211 años de la gesta libertaria. Anecdótico, sí, porque a diferencia de otros años hemos pasado una efemérides departamental en nuestros domicilios en razón de las circunstancias en las que atravesamos. También no quiero quedar indiferente, quiero hacer llegar un saludo caluroso a todos los trabajadores y las trabajadoras del sector universitario, siendo que el día de hoy, 18 de julio, es el Día Nacional, dentro de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, del trabajador en las universidades. Nuestro aparato estatal nos indica que tenemos, pues, en los 9 departamentos las universidades públicas, en el Alto también, y así las universidades indígenas. Hago llegar a todos, y también las universidades privadas, hago llegar a todos una felicitación, una salutación
por la gran labor que desarrollan en beneficio de nuestra juventud, siendo de que hacen un gran aporte para que nuestros jóvenes puedan capacitarse y obtener el título universitario que les da el grado de licenciatura. Hago extensivo mis felicitaciones nuevamente y que Dios les bendiga en estos días que estamos pasando. Eso es en cuanto a lo que es la salutación. No sé si me permiten, ya puedo empezar a avanzar el tema que tenemos para exponer el día de hoy. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Ya. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema para abarcar, es el procedimientos en caso de accidente de trabajo. Vamos a ir con 3 puntos importantes. El procedimiento en caso de accidente de trabajo, el llenado del formulario de denuncia de accidente de trabajo. Esta parte es sumamente importante en razón de que los entes gestores en principio no nos observan si es que está mal llenado el formulario. Por eso vamos a dar hincapié en el segundo punto. Y 3, los requisitos para la presentación del formulario de accidentes de trabajo. Por lo cual me voy a permitir, antes de entrar de lleno al tema, hacer algunas puntualizaciones de cómo nace el tema de la cobertura o el seguro de accidente de trabajo. En las primeras 2 presentaciones hemos hablado lo que es el seguro social de corto plazo, lo que son los entes gestores. En la segunda presentación hemos hablado lo que es el seguro social a largo plazo, lo que son nuestras jubilaciones, rentas de viudez y rentas de invalidez. Y de estos 2 puntos emerge primero, en primera instancia, en el seguro social a corto plazo, el accidente de trabajo. Y si el trabajador tiene cierta incapacidad, puede beneficiarse en el largo plazo, lo cual vamos a ir demostrando paulatinamente. Y decimos, bueno, creo que me dan un minutito, no puedo ver. Ya, tengo algunos problemas técnicos, mil disculpas. A ver, un momentito, por favor. ¿Tu video más? Sí. Ya. Ahora sí, mil disculpas, problemas técnicos que impiden a que avance. Ya corregidos, podemos avanzar. Mil disculpas. Les decía, los antecedentes de la seguridad social. Y aquí se remonta pues al siglo XIX, ya que en el año 1984 se crea el seguro contra accidentes de trabajo. Pues fue el canciller de Hieso, conocido canciller de Hieso, Otto von Bismarck, quien refrenda 3 leyes acerca de la seguridad social y que se consigna como base de la seguridad social universal. Y de aquí partimos con el Código de Seguridad Social. Uno de los primeros seguros que se lanza es el seguro contra enfermedades. Eso es el seguro a corto plazo. Y dentro del corto plazo tenemos, y está en letras más grandes, el seguro contra accidentes de trabajo que fue lanzado en el año 1884. En el punto 3 tenemos el seguro contra la invalidez y vejez que fue lanzado en el año 1889. De aquí es donde nace lo que conocemos el seguro
contra accidente de trabajo, en virtud de que después de que se dio la primera revolución industrial, ya entramos a la era de la maquinaria, de las imprentas y todo lo demás, los empleadores, al momento de que el trabajador, por mala manipulación o por el simple hecho de que por circunstancias de la vida sufre un accidente y perdía ya sea un brazo o una pierna, además de perder parte de su cuerpo, perdía el trabajo y además quedaba minusválido. Entonces, es en ese sentido de que previendo esta situación se promulga o se crea lo que es el seguro contra accidentes de trabajo. Y aquí es lo importante, esto es seguridad social, en razón de que aquella persona, aquel trabajador que desarrolle un trabajo en la fábrica y por ciertas circunstancias sufre un accidente de trabajo en instalaciones de la fábrica o de la empresa, tiene la cobertura para este seguro contra accidentes de trabajo. Y esto lo tenemos insertos en lo que es en las coberturas del Seguro Social de corto plazo, protege a los trabajadores y sus familias en los siguientes casos: enfermedad, maternidad, riesgos profesionales. Esto es, en el tercer punto nos habla de los riesgos profesionales, el tema de los accidentes de trabajo. No se olviden, y es importante mencionar, no es lo mismo trabajar en una oficina, en un escritorio detrás de una computadora, que trabajar en la construcción, en la construcción de un edificio y estar a la intemperie trabajando. El riesgo es mucho más alto. O como los mineros tienen que manipular la dinamita y muchas veces termina con pérdida de parte de sus miembros, o sea, ya sea miembro superior o inferior. Se ha visto esos extremos. Y lo que cubre en el corto plazo son los entes gestores, lo que conocemos las cajas de salud. Y en el largo plazo conocemos los fondos de pensiones o las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFPs, que han sido creadas en noviembre del año 1996 y han entrado en vigencia en mayo de 1997. Y en nuestro código de la Seguridad Social, en el artículo 30, dice básicamente lo siguiente: el asegurado que haya sufrido un accidente de trabajo, presuma que esté afectado por una enfermedad profesional, debe comunicar este hecho al empleador directamente o por medio de tercera persona. El empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas el siniestro ocurrido o la enfermedad presunta, mediante los formularios de denuncia de accidente o de declaración de enfermedad profesional. En caso de que el empleador presente oportunamente dicha denuncia, será pasible a una multa, cuyo monto establecerá el reglamento. Los gastos, y esto es importante, los gastos de atención sanitaria otorgada por el ente gestor las tendrá que cubrir el empleador en razón de que ha hecho incumplimiento de la norma. Nuestro Código de Seguridad Social, ustedes saben bien, ha sido promulgada el 14 de diciembre del año 1956 y nos indica estos extremos. ¿Qué nos dice básicamente? Que al momento de que sucede el accidente, tenemos que comunicar al empleador lo ocurrido. Y el empleador tiene 24 horas para presentar la denuncia para que pueda hacer efecto el tema de esto del formulario de accidente de trabajo. Y esto es en el Código de Seguridad Social. También en la Ley General del Trabajo, en el artículo 85, dice claramente y textual: el patrono dará cuenta del accidente dentro de las 24 horas de ocurrido al Departamento del Trabajo o a la autoridad política más próxima, tratándose de enfermedades profesionales. La víctima u otra persona avisará al patrono para que lo transmita a la autoridad indicada. Sin este aviso, y eso quede claro, sin este aviso,
La indemnización se calculará teniendo en cuenta la clase, el grado y duración que habría tenido la incapacidad y si se hubiera prestado oportunamente atención médica farmacéutica. Las autoridades policiarias que recibieran estos avisos informarán detalladamente sobre el caso al Departamento de Trabajo. Básicamente, ustedes saben de que la Ley General del Trabajo es subsidiaria al Código de la Seguridad Social en caso de lo que es el seguro social a corto plazo y a largo plazo, pero no está exenta donde indica que tienen que presentar un informe a la Dirección Departamental del Trabajo para que el Ministerio de Trabajo como tal tome conocimiento de este hecho. Es importante mencionar lo siguiente, es que se denuncian los accidentes de trabajo. Ese punto es primordial para acceder a los beneficios a corto o largo plazo, como señalan las máximas autoridades institucionales. Caso contrario, que en primera instancia el empleado y luego el empleador no pongan en conocimiento, si el empleador no da parte de un accidente laboral a la Caja Nacional o a cualquier ente gestor, la normativa señala que debe hacerse cargo de todos los gastos por la atención médica del trabajador afectado. Sucede lo siguiente, cuando se sufre un accidente de trabajo, muchas veces esto se deja pasar de lado, en razón de que por negligencia en primera parte del empleado, del trabajador, no comunica al patrono o al empleador para que éste haga la denuncia respectiva. Ese es un extremo. O la siguiente es de que el trabajador, el empleado, pone en conocimiento al patrono, pero el patrono en su negligencia no pone en conocimiento al ente gestor. Y se ha visto casos que hemos atendido donde el trabajador termina acudiendo a las oficinas del ente gestor que está asegurado a efectos de presentar la denuncia y el formulario llenado, con las muletas, con el brazo vendado y todo lo demás. Y esto hace de que muchas veces sea observada esta denuncia. En el formulario que a continuación se va a mostrar más adelante, nos indica claramente de que este formulario tiene que ser llenado por el empleado y tiene que ser llenado por el empleador, y tiene que ser llenado por aquel médico que haya prestado los primeros servicios de auxilio, si fuera un accidente fuera de la oficina, o de aquel médico galeno del ente gestor que ha dado las primeras atenciones médicas. Necesariamente estas 4 personas tienen que intervenir en el llenado del formulario. Y decimos, antes de entrar a lo que es el tema de lo que es accidentes de trabajo, tenemos que saber qué entendemos por accidente de trabajo. Y decimos, accidente de trabajo es toda lesión traumática, orgánica o trastorno funcional producido por la acción súbita y violenta de una causa externa, con ocasión o como consecuencia del trabajo y que determina disminución o pérdida de la capacidad de trabajo y de ganancia o muerte del trabajador. Eso es lo que está estipulado en nuestro Código de Seguridad Social. Esa es la definición de accidente de trabajo. Y lo que tenemos es la enfermedad profesional. Es todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determina la disminución o pérdida de capacidad de trabajo o de ganancia o muerte del asegurado y que sea provocado por la acción de los agentes nocivos. Y esta definición también se encuentra contemplado en lo que es nuestro Código de Seguridad Social. Por consiguiente, decimos, la legislación laboral para proteger al trabajador de estas contingencias dispone de medidas preventivas. Es mejor prevenir que estar lamentando,
por eso está subrayado y está con negrillas. Es mejor disponer de medidas preventivas a través de medios legales y médicos y curativas e indemnizaciones si se producieran dichas contingencias. Ustedes saben bien, ha ido evolucionando la norma. Cuando tenemos trabajadores o empresas arriba de 50 personas, dentro de lo que nos dice la Ley General del Trabajo y el Código Niña, Adolescente, el empleador tiene que tener el área para el cuidado de los niños cuando son más de 50 personas. Eso lo ponemos como ejemplo en razón de que cuando vemos con fábricas grandes, textiles, productoras y todo lo demás, donde son más de 50 empleados, también de la misma forma se pide que tengan un área para por lo menos un paramédico, no necesariamente un médico, para que preste los primeros auxilios. En la Cervecería Boliviana Nacional, en las fábricas aquí como el Café Copacabana y otros, tienen esta área. Tienen en razón de que ellos sobrepasan el mínimo de 50 trabajadores. Asumo que en las instituciones públicas también se cumple este extremo, en razón de que yacimientos petroleros o fiscales bolivianos tiene su área para este tema de tomar las medidas preventivas, dar la enseñanza adecuada a los trabajadores para la manipulación de los equipos y todo eso. Se ha visto también de que al momento de ingresar a trabajar, les hacen el examen de alcoholemia y si se pasa el 0.5 les mandan a su casa a descansar, obviamente que tienen el memorándum de llamada de atención. Y eso es bueno, en razón de que es mejor prevenir que estar lamentando. Le van a dejar pasar a trabajar, va a manejar grandes herramientas, maquinarias y por el efecto del alcohol va a ser una mala maniobra y eso va a hacer de que cause un accidente de trabajo. En los campos deportivos se ha visto esto también, en la mayoría de las ligas no les permiten entrar con más de 0.5% de grado de alcohol en el cuerpo. Y eso es bueno, porque uno cuando va a hacer el deporte no mide las consecuencias y puede producir algún tipo de accidente que se ha visto, pero eso sí no está cubierto dentro de lo que es el Código de Seguridad Social. Esa parte lo vamos a aclarar más adelante. Y esto es lo que conocemos como el formulario de denuncia de accidente de trabajo. Y lo he puesto en negrillas resaltando de que siguen manejando el término superintendencia de pensiones. Las superintendencias ya ha desaparecido pues el año 2010, si no me equivoco, donde nos dice el formulario este formulario debe ser llenado y firmado por el empleador y por los médicos que hubieran atendido el caso. Debe ser presentado por el empleador dentro de las 24 horas de ocurrido el accidente profesional o el accidente común que cause invalidez. El original va para el ente gestor de salud, la copia 1 va para el empleador, la copia 2, y eso hay que corregir, es una observancia que se hace, sigue mencionando la superintendencia de pensiones, cuando tendría que ser la autoridad de pensiones y seguros. La copia 3 va para las direcciones departamentales y regionales del Ministerio de Trabajo y Microempresa. La copia número 4 va para el INSU, el Instituto Nacional de Salud Ocupacional, y la quinta copia va para el afiliado y la sexta para la AFP a cual corresponda. Y ese formulario, si bien es cierto, dicen que el llenado tiene que ser dentro de las 24 horas, la entrega en área urbana es en 5 días y en área rural es de 10 días calendario. Y este es el formulario. Hemos tomado de ejemplo para efectos ilustrativos el formulario que usa AFP Previsión de Bolivia. Y el mismo contenido es el que tiene el de Futuro de Bolivia, por si acaso, ¿ya? Y ya estaba aquí está lo que les mencionaba, aquí no sé si podrán leer, pero es lo mismo del anterior, solamente que el otro está con letras más grandes. Y en la primera parte dice, al lado
izquierdo de mi pantalla dice trabajador afiliado, dirección, identificación. Tenemos una casilla donde dice apellido paterno, apellido materno, apellido de casada si fuera dama, los nombres y el número. El NUA es el número de identificación que tiene en Futuro de Bolivia es el CUA, el Código Único de Afiliación. Y en previsión se usa el número único de afiliación. Se coloca lo que es el número de matrícula de asegurado, la entidad, el ente gestor, puede ser la Caja Nacional, Caja Petrolera y los demás entes gestores. En este caso, como ustedes son trabajadores de la universidad, sería el Seguro Social Universitario La Paz. El carnet de identidad, el pasaporte si lo tuviera, el sexo, fecha de nacimiento, el día. Vemos el estado civil, la nacionalidad, dónde ha nacido, en qué provincia, dónde vive, teléfonos. Aparentemente, esto es fácil de llenar, pero un error, y eso quiero que tomen en cuenta, de que ese formulario esté mal llenado y hagamos volteo de números del carnet de identidad, ya es causal para que sea observado y volvemos a fase 0 nuevamente para volver a llenar y todo lo demás, e incluso hay que justificar. Es por eso que es bueno dar estas explicaciones en razón de que uno dice, pues es tan fácil esta parte porque lo único que tenemos que hacer es el descargado de nuestras generales de ley, porque la mayoría de los datos está en nuestro carnet de identidad, pero por el apuro, el nerviosismo que se tiene después de que un familiar cercano esté pasando las peores después de haber sufrido un accidente de trabajo, estas cositas no tomamos en cuenta. Es por eso que les digo, hay que tener un llenado adecuado. Si el carnet dice números tantos, tiene que ser ese, no puede faltar ni uno, ni puede sobrar otro, ni tampoco hacer el volteo del número de carnet de identidad. En la segunda parte del formulario dice información laboral. Esta parte ya tiene que llenar el empleador, el área de recursos humanos, el departamento de recursos humanos, la dirección de recursos humanos, esos son los nombres que generalmente se utiliza, donde dice dependiente o independiente, pues en el caso de que son trabajadores de la UMSA, son dependientes. Fecha de inicio de la relación laboral. Tenemos ahí qué fecha ingresó, cuál es la ocupación que desempeña. Tenemos que poner el nombre o razón social del empleador. En este caso pondremos pues el Instituto Nacional de Seguros de Salud, lo que era el ex INASES, teléfono, fax y otros. El número patronal. Este número patronal se refiere básicamente el número que le otorga el ente gestor a la empresa asegurada. Tenemos que incluir lo que es el NID, si es que emite factura, el departamento, provincia, ciudad, localidad, el domicilio actual de la empresa. Y aquí hay algo sumamente importante y está debajito. Aquí lo he empleado. Cuando vean el formulario en físico, las letras son bien chiquititas. Y te dice aquí, recibió entrenamiento previo para efectuar su trabajo. Muchas veces cuando dicen no, ya el departamento de medicina de trabajo del ente gestor donde presentan, ya también pueden zafar de asumir esta responsabilidad. Entonces, ustedes como trabajadores tienen que exigir a su empleador de que les den un entrenamiento previo para efectuar su trabajo. Bueno, en el caso de cuando somos administrativos no hay mucho problema, pero cuando trabajamos en empresas y en fábricas productivas, ahí se maneja ciertas maquinarias, herramientas, o en caso de la minería se maneja la dinamita. Si en este recuadro ponemos no, prácticamente nuestra denuncia va a ser rechazada. Eso quiero que tomen en cuenta, por favor.
En el segundo cuadro dice, recibió instrucciones sobre seguridad e higiene industrial. Igual hay que poner sí. En razón de que ustedes, y esto está normado por si acaso, no es un invento mío, y aquí está en el formulario de denuncia de accidentes de trabajo, tenemos la dirección del Ministerio de Trabajo que se ocupa de esto, de la seguridad e higiene industrial y del tema de la capacitación que tienen que recibir. Es más, dentro de lo que es el territorio nacional, en la primera semana de abril es la semana aniversario de la Seguridad Social en Bolivia, y la Dirección de Seguridad Social y Seguridad e Higiene Ocupacional es quienes difunden las medidas preventivas. No sé si alguna vez se han visto, estaba en la Plaza del Bicentenario, en la Plaza de San Francisco, y esto se hace rutinariamente todos los años con la finalidad de dar una información adecuada y evitemos estas observaciones. A simple vista pareciera que este formulario no tiene mayor conectación, sino que hay que ver, cuando si colocamos no recibió entrenamiento previo, estamos reconociendo de que el empleador no ha capacitado a su personal para que desarrolle este trabajo. Eso es lo que estamos indicando. Como también estamos diciendo que no ha recibido las instrucciones necesarias de seguridad, de higiene e industrial. Eso es lo que nos dice esta parte. Quisiera que tomen en cuenta esta parte del formulario. Continuando, nos dice reporte de testigos presenciales o investigación de medicina del trabajo. Nos dice la narración de hechos, lugar donde ocurrió el accidente de trabajo, día, mes, año, hora, cómo ocurrió, hay que hacer un pequeño relato, y también nos dice describa las causas del accidente. Y ahí hay que ser fríos en razón de que muchas veces es por mala manipulación del aislamiento o del equipo de trabajo. También nos dice qué labor realizaba el accidentado en el momento de producirse el accidente. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si yo soy contratado como mensajero, un caso verídico, si soy contratado como mensajero de la Dirección de Administración Financiera del municipio X, y el de Recursos Humanos me dice no hay quien supra al que tiene que llevar el caso basurero, tú tienes licencia de conducir, puedes manejar, le indica. Y el otro, ni corto ni perezoso, acepta. Y va. Y lamentablemente en ese municipio, 1, hay un muerto, 2, el auto no tenía seguro por ninguna empresa internacional o nacional, y la responsabilidad ha recaído de quien ha dado para que cumpla esa función. Y es por eso que es bien importante esta pregunta. Dice, ¿qué labor realizaba el accidentado en el momento de producirse el accidente? Si mi memorándum dice yo soy mensajero, no puedo estar manejando en horas de la madrugada el caso basurero para ir a dejar la basura del municipio. Y por la mala manipulación causa el accidente con muerte, la camioneta que cuesta más de 1 millón, el camión que cuesta más de 1 millón de bolivianos, y para colmo no tenía el seguro, ha producido sus grandes efectos. Es por eso, y es importante, de que ustedes tienen que tomar conocimiento. Si a mí me han contratado para que sea técnico de la unidad de administración, es para ciertas funciones, y no puedo ir a cumplir otras funciones. Claro, podemos hacer, pero si en la desgracia pasa el accidente, el ente gestor va a decir no cubre. Esa es la respuesta del ente gestor. Ahora, en el tema de los testigos es importante, sí, pero no es un óbice para que no presentemos este formulario. Después tenemos el reporte del personal médico, paramédico de seguridad de la empresa. Como les decía al principio, si es que tenemos dentro de la empresa, más que todas las empresas mineras, productivas, una área donde tenemos personal médico o por lo menos paramédico, y dentro de las instalaciones ha sufrido el accidente, son ellos quienes tienen que llenar esta parte del formulario.
El accidente fue atendido en el mismo lugar de accidente, sino por sanitaria, no recibió atención. En fecha en la que se presentó para la atención médica de urgencias, le colocamos una fecha, ¿quién prestó los primeros auxilios? Ahí tiene que ir el médico o el paramédico. Descripción de las partes corporales afectadas. Esto es importante, porque acudiendo a la viveza criolla, dentro del accidente han tenido, qué sé yo, una fractura del brazo derecho, pero cuando ya quieren hacer que cubra el seguro y el ente gestor y la administradora de fondos de pensiones, ya introducimos o incluimos una herida o una patología anterior, por decirles de que mi pierna derecha también se ha fracturado, pero eso era no en el accidente, ya era producto de otro acontecimiento. Lamentablemente hay gente que, apelando a la viveza criolla, acude a esto. Lo único que hacen es que les rechacen, porque ellos tienen su comité donde revisan caso por caso, porque la idea de los entes gestores y de las AFP es no pagar. Es por eso que está diseñada de esta forma este formulario. Diagnóstico presuntivo. Ahí nos da qué diagnóstico tiene. Necesariamente tiene que ir la firma del trabajador afiliado, del médico y del empleador. Y en esta última parte tenemos para ser llenado por el ente gestor de salud. Aquí ya es exclusivamente del ente gestor. Si el accidente se produjera, ojalá Dios mediante no ocurra nunca, dentro de los trabajadores de la Universidad Mayor de San Andrés, los únicos que tienen que llenar este recuadro son el Seguro Social Universitario La Paz, donde dice centro médico u hospital, nos da el diagnóstico, el tratamiento efectuado, tratamiento o estimado de incapacidad, centro en que fue transferido, no necesariamente, y eso les pongo en conocimiento. Por decirles, está asegurado dentro de lo que es el Seguro Social Universitario, pero por cuestiones de trabajo se ha ausentado al municipio de Viacha, para ir a dejar una correspondencia al municipio de Viacha, a la universidad. Y al retorno, el minibús que le está transportando sufre un accidente y ahí está el trabajador. Entonces no es necesario llevarle hasta las 6 de agosto desde el municipio de Viacha. En el municipio de Viacha hay otras instituciones médicas de la Seguridad Social de corto plazo, o también puede ser la parte privada. Por cuestiones de salud hay que ver los primeros auxilios, y si es necesario y menester llevarle a un centro cercano, se lo hace. Y el Seguro Social cubre estos extremos. Es por eso que nos dice tratamiento estimado, no, centro al que fue transferido, porque en primera instancia puede ser de que haya sido atendido en un otro centro exento de lo que es el Seguro Social Universitario, que sí es válido. Se puede hacer la homologación de la certificación médica y de ahí el ente gestor cubre con todos los gastos. Esto es básicamente lo que conocemos el llenado de los formularios. Ahora, ¿qué nos dice nuestro reglamento del Código de Seguridad Social? La Comisión de Prestaciones es la encargada de todas las resoluciones sobre calificaciones y reconocimiento de prestaciones en los casos de invalidez, incapacidad permanente, total o parcial, ampliación del tiempo de prestaciones sanitarias, autorización de hospitalización en clínicas particulares, lo que les decía hace unos minutos, y demás determinaciones en materia de prestaciones que prevé el Código. Y el presente reglamento además deberá resolver el otorgamiento de prestaciones en dinero o en especie en todos aquellos casos que en discrepancia o en los no provistos en las disposiciones legales vigentes. Eso es lo que nos dice las funciones de la Comisión de Prestaciones. Y decimos también, los trámites que resuelve la Comisión de Prestaciones son 10. 1.
ampliación de prestaciones médicas, declaración de invalidez, ampliación de prestaciones médicas a los hijos, baja médica retroactiva, compra de servicios médicos, insumos y medicamentos, transferencias extrainstitucionales, autorización de pago por transferencia de emergencia a centro médico extrainstitucional. Nos dice que podemos buscar otra entidad, puede ser también privada. El 8 nos dice compra de medicamentos. Cuando vas a la farmacia y te dicen no hay, vos vas con la receta, compras los medicamentos de otra particular y las facturas necesariamente tienen que salir a nombre del ente gestor para que ellos hagan el reembolso. Tal como nos dice el punto 9, reembolso de insumos y o medicamentos. El 10, además de resolver el otorgamiento de prestaciones en dinero en especie cuando exista discrepancia no previstos. Esas son las funciones de la Comisión de Prestaciones. Y aquí es bueno e importante mencionar, es mejor prevenir que antes lamentar. Y es bueno hablar de lo que conocemos como prevención. Los entes gestores tienen que desarrollar un programa para prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales en las empresas afiliadas. 2. Tenemos un enfoque preventivo para evitar los accidentes de trabajo. Es bueno evitar, no estar como alguna vez hemos visto en un edificio a una persona colgado de una soga limpiando los vidrios sin ningún equipo de seguridad, ni botas, ni casco, nada. Y hay gente que por ganarse el pan del día arriesga la vida. Se ha visto, ha sido noticia en el año 2018 del piso 20 colgado de una soga sin ningún equipo de seguridad. Estaba cumpliendo esta función. Y nosotros tenemos que prevenir esto. ¿Ya? Y por último decimos, cuando los entes gestores observan que hay accidentes muy frecuentes en algún sector o empresa, empieza a realizar indagaciones, emitir informes y establecer por qué está sucediendo eso. Con el fin de tratar de prevenirlos, el rubro en el que se ha observado más accidentes es el de la construcción y minería. Son dos rubros muy importantes donde se generan más estos accidentes de trabajo, la construcción y la minería. La caída de los albañiles, amputaciones, contusiones, traumatismos encéfalos craneales, estas cosas sí se da, incluso algunas personas ni cuentan ya la historia porque fallecen. Lamentablemente esto es lo que sucede dentro del contexto nacional. ¿Qué beneficios se tiene? El ente gestor otorga los beneficios en especie y en dinero a sus afiliados que aquellos que hayan sufrido el accidente de trabajo. Segundo, cuando se trata, por ejemplo, de un accidente laboral, el beneficio es en dinero si el trabajador es dado de baja y obtiene el certificado de incapacidad temporal, lo que se llama baja médica, hasta un 90% del salario cotizable, que cobra a partir del primer día de descanso. Ustedes saben que por enfermedad común nos reconocen un 75%, pero cuando es accidente de trabajo nos reconocen un 90%. Vladimir decía al principio con el tema del COVID, y se ha visto las noticias esta semana en el Policlínico 9 de abril, en el Policlínico Central que está en la Plaza Murillo, hay largas filas. Una fila para hacerse la prueba del COVID, la otra para recabar la baja médica. Y ustedes saben de que la patología del COVID dice que mínimamente se necesita 15 días de aislamiento. Los entes gestores, ya no diría en su viveza criolla, ya diría otro término que me limito no a reproducirlo, están otorgando bajas médicas de solo 3 días. Si acaba la baja médica, tienen que volver al ente gestor para que les den otra baja médica de 3 días.
se acaba nuevamente y así hacen en el circuito de los 15 días, siendo más fácil dar una baja médica de 15 días, calendario no son hábiles, para que el trabajador pueda estar aislado y pueda recuperarse. El motivo sencillo es de que el ente gestor no quiere asumir la carga, porque el ente gestor, si da 15 días de baja médica, tiene que devolver el 75% del sueldo. Y es por eso que te están dando cada 3 días y estas filas se extienden y ahí es donde se están contagiando entre ellos. Eso es para que tomen en cuenta cómo se está llevando este extremo. Eso es lo que podría exponer en lo que se refiere a accidentes de trabajo en el corto plazo. En el largo plazo, una vez de que si el trabajador accidentado ha perdido un miembro, puede decirte toda la mano derecha o la muñeca derecha, se hace ya, se hace otro tipo de trámites ante la AFP para solicitar la pensión por invalidez. Y ahí ya el trabajador que por a consecuencia del accidente ha perdido parte de su cuerpo, parte de su miembro, ya sea miembro inferior o superior, puede hacer el trámite de la solicitud de pensión por invalidez, que eso es igual relativamente sencillo, pero es una segunda parte ya a lo que conocemos en el seguro social a largo plazo. Esta es la explicación, las diapositivas, como ustedes han visto, son sencillas. Me he detenido bastante en el llenado del formulario en razón de que son cositas aparentemente sencillas, donde al final son causal de observancia. Y cuando está observado es volver a hacer el trámite y muchas veces incluso te pueden hasta rechazar con la finalidad de que el ente gestor no asuma ningún gasto. Eso podría indicarles Ninoska y estimado Vladimir. Muchas gracias, licenciado. Hemos estado atentos a la exposición que nos ha dado y también creo toda la audiencia que se encuentra en línea. Vamos a iniciar, por favor, la ronda de preguntas. Tenemos muchas preguntas en el WhatsApp. Voy a empezar con la primera del compañero Mauricio Quintanilla, que pregunta, dice, tenía entendido que se puede considerar accidente laboral cuando uno se dirige al trabajo, sufre un atropello y, por ejemplo, si esto pasara una hora antes, ¿no?, del ingreso en su horario de trabajo. ¿Eso es correcto? Pregunta. Sí, exactamente. No se olviden, pues, que si yo trabajo de sereno en la empresa X y tengo que ingresar a las 6 de la mañana, y para ingresar a las 6 de la mañana yo tengo que salir de mi casa a las 5 de la mañana y soy sujeto de un asalto y producto del asalto tengo consecuencias, hematomas y ciertas patologías dentro de mi cuerpo. Eso sí está considerado como accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque estaba acudiendo a su fuente laboral, como también puede ser viceversa, después de concluido su jornada laboral a las 23 horas, porque hay empresas y fábricas que trabajan en ese horario, retornando a su casa, sufre algún accidente de tránsito y tiene ciertas consecuencias, también se considera accidentes de trabajo. Lo que dijo el estimado tiene toda la razón, se considera accidente de trabajo. Pero no se olviden, aquí tenemos que ver el horario. Y si yo he salido a las 23 horas y el acontecimiento ha pasado a las 2, 3 de la mañana del día siguiente, después de meterle unas cervecitas, eso no cubre el seguro social a corto plazo. Eso se sobreentiende. Ya, gracias, licenciado. Reinaldo Quisbert también está en línea y él pregunta, buenas tardes, si un trabajador administrativo, por causas ajenas a su voluntad, tiene un accidente en las gradas al ingreso de su fuente laboral, pero la institución no quiere asumir el accidente e indican que el accidente no fue dentro de la institución y la Caja Nacional de Salud no lo quiere atender,
como corresponde y tiene que ir a otra clínica particular. En este caso, él tendría que pagar o qué acciones tendría que asumir. Justamente eso es pues las personas que desconocen la norma. Si el empleador ha visto de que dentro o al ingresar a las instalaciones, subiendo las gradas, sufre una caída, que ha pasado varios accidentes en razón de que el personal de limpieza ha lavado y bajando, cosiendo, se ha resbalado y ha sufrido una serie de accidentes. Tiene toda la obligación el empleador de hacer la denuncia, pero asumen de que ellos son los que van a pagar. No, los que van a pagar aquí son los entes gestores y las administradoras de fondos de pensiones. Es por esa causal que las empresas, las pequeñas, las microempresas, al desconocimiento de la norma, piensan que ellos van a pagar y es por eso que prefieren no realizar la denuncia. Pero si están asegurados, tienen el número patronal, se ha visto claramente de que hasta un 90% en accidente de trabajo, el ente gestor se tiene que hacer cargo de su salario del trabajador accidentado. ¿Qué le va a quedar al empleador? Solo pagar el 10%. Supongamos, gana 10,000 bolivianos. Tiene 30 días de impedimento, para hacer los números fáciles, tiene 30 días de impedimento a consecuencia del accidente de trabajo, lamentablemente se ha fracturado el tobillo derecho y el médico le dice, tienes 30 días de descanso. El empleador piensa de que igual tiene que pagar los 10,000 bolivianos de sueldo. No, el ente gestor cubre el 90%, vale decir 9,000 bolivianos. Y el empleador cubre el 10%, que son 1,000 bolivianos. Y al trabajador que se está recuperando después de haber sufrido el accidente, se le paga intacto sus 10,000 bolivianos. Eso es lo que cubre nuestra seguridad social en el corto plazo, y si el accidente fuera grave y que le han tenido que amputar el pie y todas esas cosas, ya acudimos a largo plazo. Esa sería la respuesta, mi estimada Ninoska y Vladimir. Gracias, doctor. Nos llegan también algunas preguntas al WhatsApp, y es una pregunta respecto a lo que es esto del COVID. Y dicen, ¿no? ¿El COVID puede ser una consecuencia, una enfermedad del trabajo y entrar en el rango de la enfermedad profesional? Se preguntan esto. ¿Y cómo debo proceder en caso de que tenga algún contagio respecto a esta enfermedad? Gracias, Vladimir. En la primera sesión al cual fui invitado, hemos hablado de los comunicados que ha sacado la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo, la ASUS, como también la CAINCO y la Sociedad de Ingenieros de Bolivia se han expresado a ese comunicado, que les han indicado de que tiene que retroceder, ya ha quedado ni siquiera abrogado, queda en suspenso, dice el siguiente comunicado. Aquí hay un gran detalle. ¿Cómo podemos nosotros determinar de que se ha contagiado con el COVID dentro de las instalaciones de la fuente laboral? Otros dicen que puede ser al ir o al retornar nuevamente al día siguiente volver a trabajar. Es por eso que, de acuerdo a normativa, si es que falleciera el trabajador con COVID, la Ley General del Trabajo y el Código de Seguridad Social nos dice que tienen que indemnizarle con 24 sueldos fuera de sus beneficios sociales. Y es por eso de que, lamentablemente, hasta ahorita no está definido el COVID como una enfermedad profesional, en razón de que la CAINCO, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y otras instituciones han observado a ese comunicado que erróneamente, eso hay que reconocerlo, la ASUS ha sacado. Eso fue en mayo de este año, ha quedado en suspenso, con puntos suspensivos. Lamentablemente no está considerado como enfermedad profesional el COVID en Bolivia. Esa sería la respuesta, Vladimir. Gracias, doctor. Aquí nos llega otra pregunta más y dice así, ¿no? He tenido un accidente de trabajo que ha dejado importantes secuelas.
además de las prestaciones de la Seguridad Social, puedo solicitar otro tipo de indemnizaciones, dice. O sea, son secuelas ya que yo supongo que deben dejar ya inválido por un tiempo o por toda la vida. Justamente es esto. Una vez de que el Seguro Social a corto plazo ha pagado sus bajas médicas, se ha esperado la recuperación, obviamente que no al 100%, y lo que tú dices, Vladimir, tiene secuelas. Por decirte, ha perdido 2 dedos de la muñeca derecha, que la mayoría usamos la muñeca derecha para escribir. Él ya no va a poder cumplir las mismas funciones. Y ahí se abre un otro espacio, un otro escenario, que es el seguro a largo plazo. Y él puede solicitar una pensión por invalidez. Obviamente es lo que les decía antes de terminar la exposición. La primera parte lo hemos hecho en el corto plazo. Hay una segunda parte, tengo aquí los formularios donde nos dice que se puede hacer, y hemos atendido este tipo de casos, donde solicitamos la pensión por invalidez. Ahí hay que presentar notas al administrador de fondos de pensiones, hay que presentar informes médicos, ellos también hacen su evaluación, porque igual tienen una otra comisión. Y se puede, no se olviden que hay una tabla que cubre el seguro social a largo plazo. No es lo mismo, pues, que antes de entrar a trabajar y antes de sufrir el accidente, manejando la maquinaria, en un caso real, 3 dedos de la mano derecha perdida. Entonces, el empleador ya no le va a destinar a que maneje las máquinas, le meterá en la parte administrativa, y además el trabajador accidentado no es un óbice pedir permiso al empleador, o citar el informe, para que pueda proseguir su trámite solicitando al ente gestor al cual aporta, al administrador de fondos de pensiones, al administrador de fondos de pensiones, a la AFP, ya sea Pensión o Futuro de Bolivia, que aporta para solicitar una pensión por invalidez. Y peor si va a ser de por vida, porque ustedes saben, pierdes los 3 dedos, no te van a volver a crecer, no te vas a quedar con la pérdida de esos dedos. Esa sería la respuesta, Vladimir. Sí se puede abrir un otro escenario, pero ya no cubre lo que es la seguridad social de corto plazo, sino en el largo plazo. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. La doctora Marisabel Inchaus te pregunta: si un funcionario de la UNSA realiza una inspección a una empresa constructora para verificar la calidad de materiales y sufre una caída con fractura de tobillo, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad? ¿La empresa constructora o la UNSA? Interesante, Ninoska, la pregunta. No te olvides de que Juanito Pérez es funcionario administrativo de la Universidad Mayor de San Andrés, y en cumplimiento de sus funciones ha ido a verificar la calidad de construcción de un edificio que está en plena construcción, valga la redundancia, y sufre un accidente. El que tiene que cubrir es el empleador, en este caso la parte que le toca a la Universidad Mayor de San Andrés, porque ha ido cumpliendo sus funciones. Y justamente de estos ejemplos que tú mencionas acertadamente es donde se generan estas controversias. ¿Tendría que ser la empresa constructora? No, porque no es empleado de la empresa constructora. Juanito Pérez, el ejemplo, el nombre solo para el ejemplo, es trabajador en la parte administrativa de la Universidad Mayor de San Andrés. Esa es la respuesta de mi estimada Oscar. Gracias, licenciado. La compañera Lupe Escobar pregunta, ¿sobre quién recae la responsabilidad si se produce un accidente en cumplimiento de una orden que no corresponde a sus funciones? ¿Es responsable el que da la orden y se hace cargo de todo, o es responsable el funcionario que cumple las órdenes? Bueno, me imagino que la pregunta es
si el funcionario, como usted decía en un ejemplo, el mensajero, lo envían a generar alguna actividad que no tiene que ver con sus funciones de mensajería y ahí se produce el accidente. Entonces, en este caso, ¿quién sería el responsable, no? Ya, aquí hay que ver desde dos puntos de vista. Uno, ¿quién da la orden? Generalmente es el inmediato superior. Anda, no va a pasar nada, como se ha visto. No pasa nada, por suerte, gracias a Dios. Vuelve y después de ciertas situaciones ya agarran confianza y el trabajador, sin pedir autorización de nadie, ya sale. Esa, este ejemplo, ya sería negligencia del trabajador. Claro, en la primera, segunda, tercera instancia has recibido una orden verbal del inmediato superior, pero en la cuarta, quinta, sexta, ya, porque ya lo ha hecho anteriormente, ahí se considera negligencia del empleador. Pero ya dentro del otro punto de vista, que incluso se ha llegado a tipificar mediante el Código Penal como incumplimiento de deberes, y el administrativo de ese municipio ahorita está en San Pedro, ha dado una orden verbal, sí, le ha dicho, tú tienes licencia de conducir categoría A, vas a poder manejarlo. Y justo en la primera orden ha pasado el accidente, con fallecimiento. Ha fallecido, que en paz descanse, el mensajero conductor. El auto se ha embarrancado, la volqueta de limpieza de basura, y ahí se ha hecho el procedimiento administrativo y ha llegado a quien ha dado la orden, y en este caso ha sido pues al inmediato superior, que era el grado de oficial mayor del municipio. Y es en ese sentido que a él con todo le han dado, y ahorita está guardando detención en San Pedro, en el panóptico de San Pedro. Esa es la respuesta. O sea, muchas veces uno recibe una orden, 2, 3 veces, 4, y ya por costumbre nomás ya solito ya se va. O la otra, como acabo de mencionarles, es de que el inmediato superior ha dado la orden. Pero generalmente, yo les digo, no es el querer evadir ciertas responsabilidades. Si yo estoy contratado como técnico administrativo para hacer planillas en el área de recursos humanos, y justo el chofer se falta y me dice, anda a manejar el auto, llevarlo, anda a recogerlo al director, y por mi mala suerte sufro el accidente, y ahí es parte o mayor parte mi culpa de mí, porque yo no he sido contratado para chofer, no he sido contratado para chofer, y en lo que he visto, la mala suerte pasa estas desgracias. Y ahí es mejor evitar, dice, no, mis funciones, dice, de acuerdo al MOF, al Manual Organizacional de Funciones, que tengo que cumplir estas funciones y solo me limito a esto, no indica de que tengo que manejar el auto de la institución. Es mejor aclarar y así nos evitamos problemas. Pareciera de que uno es negligente, no, yo lo tomaría como precaución. Gracias, licenciado. Vladimir, por favor. Una pregunta del compañero Diego Terán Vega, y nos dice así, una consulta. Si un funcionario va a una consulta a su seguro y en el seguro se infecta de COVID dentro de la institución y este paciente se interna y muere por COVID, ¿qué beneficios tiene la viuda o el hijo del señor o señora que asistió a ese seguro y murió en el mismo por esta enfermedad? ¿Qué acciones se pueden tomar? No te olvides de que dentro del paquete de normativas que ha emitido la actual presidenta para las Fuerzas Armadas, para la policía y para los médicos, ha autorizado que se contrate un seguro para la indemnización. Mínimo son 100,000 bolivianos de indemnización en caso de que el trabajador fallezca. Pero solamente ha hecho para esos tres sectores, la policía, las Fuerzas Armadas y el sector médico. Ahora, en la pregunta que tú haces, yo, empleado del Ministerio de Trabajo, de la Dirección de Asuntos Sindicales, estoy asegurado en la Caja Nacional de Salud, me he contagiado y
por mala suerte he perdido la vida. Lamentablemente, ya de acuerdo al comunicado que saca la ASUS, no lo reconoce como enfermedad profesional, entonces no me beneficio de nada. Suena duro, pero lamentablemente es así. Otra consulta te dice, ¿no? ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta durante el periodo de incapacidad? Interesante. Ustedes saben bien de que cuando te dan una baja médica por incapacidad es pues para dar cumplimiento. En el INASES, en la ASINSA y parte de la ASUS he visto de que consiguen una baja médica por 15 días y le dice total reposo, pero lo primero que hacen es dedicarse a sus actividades que no pueden desarrollar en razón de que están cumpliendo funciones en la institución que son contratadas. Y en vez de hacer el reposo, se dedican a, qué sé yo, a hacer las compras, a atender otro tipo de trabajos. ¿Alguna vez ha llegado este tipo de denuncias? Donde dice la incapacidad, dice de que tiene que tener completo reposo, pero al señor se lo ha visto caminando feliz por el prado. Lo que hacen es dar de baja o anular esa baja médica y pedirle que se incorpore. Si ya está bien, entonces que retorne. Entonces, si el médico te dice tienes una incapacidad de 6 días y tienes que guardar completo reposo, es de que tienes que cumplirlo. No sé si es en ese sentido que me has lanzado la pregunta, estimado Vladimir. En ese sentido es... Y, bueno, continuamos. La compañera Karina Delgado pregunta, si un trabajador de salud que trabaja con sustancias químicas tóxicas, ¿no? Pero aún tomando todos los cuidados, desencadena una enfermedad mortal, ¿tendría algún beneficio el trabajador o su familia? Sí, no te olvides, he puesto definiciones, accidente de trabajo. Hemos puesto la enfermedad profesional y ahí están los bioquímicos. El ejemplo va para ellos. Dice, es todo estado patológico producido por consecuencia del trabajo que sobrevenga por evolución lenta y progresiva, que determine la disminución o pérdida de la capacidad. Ellos, por el trabajo que tienen, están constantemente con químicos reactivos, elementos nocivos para el cuerpo, que va generando ciertas patologías. Y esta incapacidad sí ya se toma como enfermedad profesional, sí puede ir a lo que es en el largo plazo, porque no te olvides, de acuerdo a la 065 al sector minero, les ha dado que se jubilen con menos años de edad que el resto, de que ellos están bajo tierra y exponen sus pulmones, más que todos sus pulmones, más que los riñones, los pulmones, y es en ese sentido de que ellos se jubilan con mucho menos edad. Y aquí entraría el ejemplo de la profesional en biología, que por reactivos y todo lo demás puede ella pedir una indemnización, ya que encuadra con los requisitos. Dice progresiva. Ya ella puede pedir una solicitud de pensión por invalidez, ya que por el manejo de estos activos puede perder hasta el riñón o el pulmón, entonces puede pedir. Encuadra en el ejemplo, mi estimada Ninoska. Ok, gracias, licenciado. Milton Castro pregunta, ¿la renta por enfermedad de las AFPs, hasta qué edad puede recibir? No he escuchado bien la última parte, Ninoska. Me dice la enfermedad de las AFPs, ¿hasta qué edad puede percibir? La renta por enfermedad que te otorga las AFPs, ¿hasta qué edad se percibe? O sea, la persona que ha sido renta de enfermedad.
Ya. Llamamos nosotros solicitud de pensión por invalidez, producto del accidente o de la enfermedad profesional, no necesariamente del accidente de trabajo, de la enfermedad profesional. Nuestro cuerpo, es por eso que hacemos los exámenes preocupacionales. Es un requisito que nos pide el empleador y el ente gestor para ver en qué condiciones estamos ingresando a nuestra fuente laboral. Por eso gastamos 350 bolivianos en los exámenes preocupacionales. Y si, dando el ejemplo de la señora bioquímica, ella ha ingresado a trabajar el año 2000, totalmente sanita, se vuelve a hacer otros exámenes y ahí dice que tiene pérdida, qué sé yo, de, bueno, no soy médico, pero algún elemento que le va a afectar en el desarrollo de sus actividades. Entonces ahí nosotros podemos solicitar la pensión por invalidez. Se puede solicitar y esto es de por vida. En el ejemplo que he atendido yo, un caso de la pérdida de los 3 dedos, es un joven de 30 años, 32 para ser exactos, le están dando una pensión por invalidez hasta los 65 años. Después de los 65 años, ella va a ser, por lo que le falta sus aportes, por eso la han programado hasta los 65 años. Después de eso, él ya solamente en uno solo ya va a cobrar su renta de vejez, ya no va a cobrar la pensión por invalidez. ¿Qué quiero decir? Él en estos momentos está trabajando en la parte privada, en la empresa donde ha sufrido el accidente. Y paralelamente está recibiendo una pensión por invalidez de la AFP. Eso es seguridad social, porque ha perdido 3 dedos, ha perdido esta situación. Trabaja, cobra su sueldo y paralelamente cobra su pensión por invalidez. Y a él le han dado hasta los 65 años por efecto de sus aportes, porque generalmente es hasta los 60 años, pero le va a faltar aportes, por eso lo han aumentado hasta los 65. Esa sería la respuesta, Ninoska. Gracias, licenciado Vladimir. Aquí una pregunta interna, ¿no? Nos dice, si un compañero en un día sábado donde se hacen los encuentros deportivos tiene un accidente y se fractura una pierna, ¿cómo debe proceder para la baja médica? ¿O a corto plazo le puede atender? Ya, dentro de lo que sacan como reglamento los entes gestores, está excluido que en un encuentro deportivo estés jugando en plena lluvia con esto del pasto sintético, que es una alfombra que cuando llueve se resbala más fácilmente. Yo he visto, porque me gusta bastante el fútbol, he visto cómo se han roto la clavícula, cómo se han fracturado el brazo, la pierna, y han ido al ente gestor. Y el ente gestor, primero que les pregunta, ¿de cómo te has hecho? Jugando, allá no cubre. Y no cubre. Porque no te olvides que es accidente de trabajo. ¿Ya? Ahora, algunos, bueno, no estoy diciendo que hagan eso, pero algunos, apelando a la viveza criolla, dicen, ¿de cómo te has hecho? Bajando mis gradas por correr me he caído y en sábado o domingo. Entonces estaba en su casa, sí considera como accidente, para que le den la incapacidad de 20, 30 días, no sé. Pero no aconsejo, ¿no? Pero lo que te digo es de que en un encuentro deportivo para los varones en fútbol, si estás asegurado en la caja petrolera y te has fracturado la clavícula y le dices, me he hecho jugando, lo primero que te van a decir es de que no cubre el seguro. Esa es la respuesta, mi estimado Vladimir. Y, licenciado, respecto a esto, ¿nos podría explicar un poquito más lo que es los riesgos extraordinarios? Riesgos extraordinarios. Los accidentes. A ver, ya. Ahora sí te entendí la pregunta.
Hoy estaba buscando la noticia del 2018, porque ha salido en medio de escrito de circulación nacional como el joven que ha sido contratado por el edificio para que lave los vidrios por 2.000 bolivianos, que tienen que lavar 12 pisos de vidrios, arriesga la vida y solo estaba sujeto con una soga. O como se ha visto también en el año 2018, el dirigente Fabril, creo que era de PIL La Paz, emocionado, manipula una dinamita en Villa Fátima. No sé si tendrán recuerdo de esto. Por la mala manipulación pierde la muñeca derecha. ¿Qué quiero decir con esto? El trabajador está poniendo en riesgo su integridad física y el ente gestor no la ha cubierto. Es más, como era una marcha a favor del gobierno de ese entonces, le han dado, creo, un dinero de unos $2.000, $3.000, porque era a mediodía, los medios televisivos han enfocado, el ente gestor ha noticiado de esto, no ha cubierto nada. Ahora, en el ejemplo de aquella persona que está lavando los vidrios sin ningún casco, sin ningún equipo de seguridad, no de bioseguridad, de seguridad industrial, también está poniendo en riesgo su integridad física. Y estos hechos, el ente gestor al cual están asegurados observa, porque ellos tienen su unidad de medicina del trabajo. Entonces es básicamente eso la respuesta, Vladimir. Nosotros muchas veces ponemos en riesgo nuestra vida. De hecho, a los capos decimos no nos va a pasar nada, pero ahí ven, el doncito, porque era mayor de edad, ha salido a una marcha de manifestación en apoyo al gobierno de ese entonces. Al mediodía ha terminado sin su mano derecha o la muñeca derecha. Entonces esas cosas hay que saber meditar, porque al final nosotros tenemos algo que es importante dentro de lo que es las corrientes filosóficas, el uso del raciocinio, tenemos ese don de pensar, de analizar y sacar nuestras conclusiones. Como yo, al son de la marcha, voy a agarrar dinamita si nunca he manejado. Son esas cosas que lamentablemente hace de que ocurra este tipo de accidentes que al final ni son cubiertos por la seguridad social de corto plazo. Eso sería, mi estimado Vladimir. Gracias, licenciado. Vamos a irnos con 2 preguntas más, por favor. La compañera Jenny Morales pregunta, ¿en qué concierne a los seguros contra accidentes cuando, bueno, hablamos de personal que está bajo la modalidad de consultoría en línea? En caso de sufrir un accidente dentro de los horarios de trabajo o en caso de no ser beneficiarios, ¿qué puede hacer por ellos la institución? Una pregunta muy interesante en razón de que lamentablemente en Bolivia tenemos una ley 045 de igualdad, donde lamentablemente no se cumple. Aquí en Bolivia tenemos trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera clase. Y los trabajadores de segunda clase están los consultores de línea, que ellos están bajo el Decreto Supremo 181. Ahí tenemos consultores de línea y consultores por producto. No están regidos bajo la Ley General del Trabajo. Y eso se asemeja a un contrato civil. Se ha hecho una modificación a la Ley 065 y debería hacerse al Código de Seguridad Social. ¿En qué sentido? Aquellas personas que trabajan como consultores de línea, les obligan a que paguen ni siquiera el 12.21%, les obligan que paguen el 16% a las AFPs. Pagan sus AFPs y así reciben el cheque como pago del trabajo que han desarrollado.
Y esto lo han hecho para capitalizar las AFPs, porque hay un buen segmento de la población que trabaja bajo esta modalidad. Pero se han olvidado en el corto plazo, pero sí lo han hecho en el largo plazo. Debería el empleador, como exige que se pague el 16% del consultor de línea a la administradora de fondos de pensiones, el empleador también debería asumir que se pague el 10%. Por eso digo, hay trabajadores de primera, de segunda y de tercera, y los consultores de línea están en la de segunda categoría, porque si bien es cierto, tienen una remuneración, se benefician del refrigerio, se benefician de pasajes, porque se les da un estipendio, se dice, de pasajes y refrigerio, pero no gozan en su plenitud o en su totalidad del seguro social. Sí están en el largo plazo, pero están exentos del corto plazo. Y eso es una injusticia que esperemos que algún día acabe. Ellos deberían, los consultores de línea, no deberían estar con el 181, deberían estar con la Ley General del Trabajo con contratos a plazo fijo. Ok, licenciado. Esa sería la respuesta, Ninoska. Gracias. El compañero Alberto Aliaga pregunta, cuando un funcionario está de vacaciones y sufre un accidente, ¿el empleador se debe hacer cargo de los gastos? No. Si bien es cierto, como dice el artículo 30 del Código de Seguridad Social, lo que nos dice es que el empleador debe comunicar a la caja, por si acaso esto ha sido redactado el año 1956, y dice textualmente, el empleador debe comunicar a la caja en el término de 24 horas del siniestro ocurrido o la enfermedad presunta. Y como les dije en el ejemplo del trabajador de Juan Pérez, tiene una baja de 30 días, el ente gestor va a pagar el 90% de su sueldo y el empleador solo va a pagar el 10% de su sueldo. Entonces, ahí es pues que algunas personas no tienen conocimiento de la normativa y piensan que el trabajador va a tener la carga patronal, aparte de que tiene que pagar el sueldo, tiene que pagar el tema de curaciones y operaciones y todo lo demás. No, aquí dice bien clarito que lo único que tiene que hacer el empleador es comunicar en el término de 24 horas, llenar el formulario que les he explicado, y con ese formulario el ente gestor ya asume los gastos de recuperación del trabajador accidentado. Eso es básicamente, y eso conocemos nosotros como seguridad social, y lamentablemente algunos empleadores no tienen conocimiento de este extremo, y por eso agradezco a tu persona, Ninoska, a Gensi y a Vladimir, que me hayan invitado para que demos una cierta aclaración de este extremo, en razón de que muchas personas desconocen y piensan de que ellos van a asumir los gastos como empleadores. No es así. Si tienen y están asegurados en un ente gestor, el ente gestor es quien asume. Bajo este argumento, si yo, joven de 22, 23 años, he ido aportando porque mi empleador ha ido aportando normal, hasta los 8, 9, 10 años, ya tengo 32 años y nunca he ido a visitar al ente gestor, ni para un resfrío, ni para un dolor de estómago, nada. En todo ese tiempo, ellos han percibido el 10% de mi sueldo del total ganado por parte de mi empleador. Y cuando yo necesite, ellos tienen que devolver. Es por eso que la Comisión de Prestaciones te da el tema de las bajas y todo lo demás. Eso es, mi estimada Ninoska. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, a nombre del equipo Generación HD, yo quiero agradecerle a usted por su disposición y haber aceptado nuestra invitación para darnos a conocer esta información respecto a los accidentes de trabajo. Consideramos que es muy importante que todos los trabajadores conozcamos de esta temática, considerando de que no estamos exentos, ¿no?, de cualquier contingencia, y estamos seguros que toda la información que nos ha transmitido nos van a permitir afrontar cualquier situación
¿no?, que esté relacionada con esta temática. Entonces, quiero agradecerle de sobremanera por permitirnos, ¿no?, transmitir a todos los compañeros este tipo de información que es muy importante. Antes del cierre, por favor, le voy a ceder la palabra para su despedida, licenciado Herrera. Adelante. Bueno, agradecido Ninoska, Vladimir, Gensi, por permitirme dar este ciclo de charlas. Hemos abarcado el tema de la seguridad social de corto plazo, el largo plazo, y aquí lo hemos hecho en los dos, con el accidente de trabajo. Son temas muy, pero muy importantes en razón de que una gran parte de la sociedad desconoce esta normativa y nosotros lo hemos hecho complacidos para ilustrar a nuestros miembros de la sociedad para que tengan conocimiento de qué y cómo nos podemos beneficiar. Agradecer Ninoska, Vladimir, Gensi por la oportunidad que me han brindado y decirles que estoy presto a cualquier otra convocatoria o invitación que me hagan para poder dar y expresar los pocos conocimientos que tenemos, porque hay que ser humilde en la vida. Son cosas que hemos ganado de acuerdo a la experiencia que hemos desarrollado en las entidades que hemos trabajado. Les quedo muy agradecidos, Ninoska, Vladimir, y espero que haya sido satisfactorio para la audiencia que ustedes tienen. Gracias. Muchas gracias. Vladimir, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, agradecer al doctor Benjamín Herrera por darnos su conocimiento amplio y la experiencia que tiene en este campo laboral. Y a ustedes, compañeros, pues invitarles, ¿no?, a que sigan la página de Generación HD y que pongan un like y que compartan esta página, ya que este proyecto tiene que crecer y eso simplemente se va a hacer con el apoyo de todos ustedes. Bueno, conmigo, Ninoska, licenciado Benjamín Herrera, hasta una próxima oportunidad. Mucha suerte y cuídense. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nuevamente esperamos les haya gustado el curso. Como les decía Vladimir, esperamos que puedan participar de otros cursos que tenemos programados. Les agradecemos por su participación. El video completo se encuentra en el canal de Facebook, en el canal Generación HD. Les deseamos un feliz fin de semana y que Dios bendiga sus hogares. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.